Bueno, excelente. Hoy vamos a hablar a continuación de nuestro último encuentro, que hablamos sobre la rebelión de Bar Kokhba, este guerrero judío apoyado por Rabbi Akiva y su trágico final. Hoy vamos a continuar con la historia y justamente nos vamos a conectar con el tiempo que estamos viviendo, la preparación para Rosh Hashanah, para Yom Kippur. Entonces, como siempre, el contexto, la época es muy importante en la historia judía. Nos ubicamos en mediados del segundo siglo de la era común. Y después de que Bar Kokhba cae, con Bar Kokhba también cae la esperanza de la rebelión y de la construcción o reconstrucción pronta del tercer Beit HaMikdash. Y los judíos de alguna forma se empezaron a preparar para un exilio largo. Y realmente sigue siendo muy largo este exilio que todavía estamos transitando hace casi 2000 años. En Roma seguía gobernando este malvado emperador Adriano, un gran antisemita, que él ahora, después de la rebelión de Bar Kokhba, no solamente quería borrar físicamente al pueblo judío, sino que ahora se dio cuenta que también era importante borrar espiritualmente al pueblo judío. Por eso continúa con todo tipo de decretos, como contamos en nuestro último encuentro, donde se prohíben las prácticas judías, las mitzvot, el estudio de la Torá, y quien no cumple con estos decretos y estudia Torá y cumple mitzvot, es castigado con pena de muerte. Como contamos la última vez, Adriano, para borrar el recuerdo de la conexión judía con Israel, con Jerusalén particularmente, la llama a Elia Capitolina, la renombra con un nombre que tiene que ver con el paganismo, y para que los judíos ni tengan esperanzas de que se va a reconstruir el Beit HaMikdash, él manda a bajar 300 metros el monte del templo. Originalmente el monte del templo, donde está hoy en día el Kotel, la ciudad vieja, digamos, era 300 metros por arriba de lo que ven nuestros ojos. O sea que él cambia literal la visión, el paisaje de Jerusalén cambia dramáticamente porque él lo rebaja para mostrar de que no va a ser reconstruido. Por eso hoy en día cuando miramos Jerusalén desde diferentes miradores, Arat Sofim y etcétera, lo vemos como el monte del templo, digamos, por debajo del lugar donde estábamos nosotros. Sin embargo, en esa época Jerusalén, el monte del templo, Arabait, era lo más alto que había en toda la ciudad. Como contamos, ningún yehudí, ningún judío podía vivir en Jerusalén para esa época. Jerusalén era Judenrein, borrado el recuerdo judío de todo Jerusalén. Y esta época, la que fue durante y principalmente posterior a la rebelión de Bar Kokhba, es una de las peores épocas de la historia judía. En el idioma de nuestros sabios, en el Talmud es llamado Sha'at Ashmad, el momento, la época de la persecución religiosa. Y ahora vamos a contar por qué. Nosotros sabemos, en la ley judía, siempre se habla que si una persona es obligado a transgredir una mitzvah bajo amenaza de muerte, entonces tiene que transgredir la mitzvah y seguir viviendo, porque la Torah fue dada para vivir y no para morir, obviamente con excepción de las tres transgresiones más fuertes, que son la idolatría, el adulterio y el asesinato, que la persona siempre tiene que estar dispuesto a dar su vida antes de transgredir estas graves transgresiones. Sin embargo, escuchen esto, en la ley judía, en Shulchan Aruch, Rambam lo trae hace siglos, que en tiempos de persecución, Beshat Ashmad, en tiempos de persecución religiosa, la persona tiene que dar su vida
antes de transgredir cualquier mitzvah, y aún una mitzvah de las más livianas. Pregunta la Gemara, ¿qué es una mitzvah liviana? Y en Sanedrin pregunta la Gemara, ¿qué es una mitzvah liviana? Porque uno dice, hay mitzvot livianas, hay mitzvot sencillas, mitzvot kalot. Responde la Gemara y dice así, supongamos que el pueblo judío tiene una costumbre de atarse los cordones de sus sandalias, de sus zapatos, de una forma particular. Y viene el gobierno, en términos de persecución religiosa, y decreta que de ahora en adelante los judíos tienen que cambiar su costumbre, su práctica, y usar las correas y su nudo de la forma que lo usan los gentiles. Dice la Gemara en Sanedrin que la persona en épocas de persecución está obligado a renunciar su vida a fin de no desviarse de esta costumbre. Es impresionante. Así está traído en la halajá. Obviamente que tampoco alcanza con esto, porque los judíos de alguna forma se la rebuscaban para seguir con su práctica, como vimos y vamos a ver durante toda la historia judía. Entonces, cuando no alcanza, Adriano, los romanos se dan cuenta, con mucha inteligencia y razón, se dan cuenta que la fortaleza del pueblo judío viene de los sabios, viene de los jajamim. Por eso empiezan a una persecución descontrolada de los sabios, persiguiéndolos y matándolos. Interesante que los nazis 2000 años después, 1900 años después, hicieron exactamente lo mismo. El rabino Rabbi Israel Meir Lau, uno de los más importantes rabinos, fue Rabbi Rashi de Israel, tiene un libro traducido al español. Él cuenta ahí en su libro que cuando los nazis llegan al pueblo donde él vivía, al primero que van a buscar es a su papá. Su papá era el rabino de la ciudad. Y lo golpean frente a toda la comunidad. Los nazis sabían que si el rabino, si el sabio es golpeado, la comunidad es golpeada. Y esto lo aprendieron de los romanos. Los romanos sabían que la fortaleza del pueblo judío viene de los líderes, viene de los jajamim. Por eso empieza la persecución religiosa principalmente hacia los sabios. Y es acá donde entramos en la historia, en una época triste, que se llama la época de los Azará Arugei Malhut, los 10 mártires asesinados por manos del gobierno romano. Realmente, de los 10 sabios, no todos fueron asesinados en esta época, sino de que, por ejemplo, Rabbi Ishmael, Cohen Gadol y Rabbi Shimon ben Gamliel fueron asesinados aún durante la época del segundo Beit HaMikdash, ahí como cuenta en el Magzor, en la Tefilá de Yom Kippur. Pero hablamos en general de los 10 mártires, hablamos principalmente de Rabbi Akiva, como ahora vamos a contar. De los 10 mártires, leemos, por ejemplo, hace poco leímos en Tisha B'Av, en las Kinot, que se leen las lamentaciones que leemos en el día más triste del año, y más conocida es la tefilá de Musaf, la repetición del Hazán en Yom Kippur, Eiles Kerá, así se llama la tefilá de Musaf, cuando ya están todos medios dormidos, es ahí como la gente, el que entiende y escucha, realmente es imposible controlar que no caiga una lágrima en ese momento. ¿Por qué fueron asesinados estos sabios? Muy buena pregunta. No tenemos respuesta. Fue un decreto divino. Solo Hashem sabe por qué fueron asesinados estos sabios. Algunos dicen, fuentes, que vinieron a expiar estos sabios a la venta de Yosef por medio de sus 10 hermanos. Por eso mueren 10 sabios, porque la venta de Yosef nunca había sido expiada hacia el momento. Así cuenta la Gemara en Gitín. ¿Quiénes fueron estos 10 sabios puntualmente? Bueno, hay muchas discusiones al respecto, porque murieron más de 10 sabios, pero voy a nombrar algunos de los más conocidos y voy a contar un poco sobre su historia. El primero y el más conocido de todos, obviamente, es Rabbi Akiva.
Akiva ben Yosef. Lo que pueda contar de Rabbi Akiva no va a ser suficiente. Libros enteros sobre Rabbi Akiva. Nuestros sabios lo comparan con Moshe y en algún punto, como vamos a ver, una historia superior a Moshe. Hablamos un poco de Rabbi Akiva en la clase anterior, cómo él apoyó a Bar Kokhba, que finalmente fue decepcionado por Bar Kokhba. Pero Rabbi Akiva tiene algo muy particular. Rabbi Akiva es podemos llamarlo, es el líder nacional del pueblo judío de las generaciones. ¿Por qué? Porque toda persona se puede identificar con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, como se dice, no tenía hijos, no venía de ninguna familia aristocrática judía. Es más, Rabbi Akiva era descendiente de conversos. Así cuenta la Gemara. Y siempre que, por lo menos yo cuando leo un libro y hablamos de un sabio, de un tzadik, entonces se dice, este tzadik, cuando tenía 10 años, ya sabía toda la Gemara de memoria, ya había estudiado todo el Shulchan Aruch, ya se había recibido de Rab, de Dayan, trabajaba en la Hebre Kadisha. Rabbi Akiva hasta los 40 años era un analfabeto. ¿Quién no se puede identificar con Rabbi Akiva? Con un sabio, es difícil un sabio que ya de chiquito era sabio. Nosotros, no sé, no somos sabios, pero Rabbi Akiva era un hombre sencillo, hijo de conversos. Hasta los 40 años, literal, no sabía nada de Torah. Era un simple pastor. Trabajaba en la casa de un magnate judío de nombre o de sobrenombre Calva Sabúa, como contábamos allá por una clase que se refería al que entraba en su casa como un perro hambriento, salía satisfecho de los manjares que había en su casa. Era un millonario, de esos millonarios que estuvieron dispuestos a mantener Jerusalén durante el encierro romano previo a la destrucción del templo. Y es una historia de novela, ¿sí? La historia de Rabbi Akiva, porque mientras Rabbi Akiva, o Akiva en ese momento, trabajaba en la casa de Calva Sabúa, cuidando su rebaño, ¿quién se enamora de Akiva? Nada más y nada menos que la hija de Calva Sabúa, Rachel. Rachel ve en él un potencial impresionante, por eso las mujeres tienen esa capacidad, Binay, Terán, Itnale y ya, una inteligencia extra Dios le dio a las mujeres y ella vio el potencial y muy inteligentemente lo pudo percibir, aún en el momento que Akiva era un simple judío, y le propuso matrimonio. Y se casan, se comprometen en secreto, con la condición de que él va a ir a estudiar Torah. Cuando Calva Sabúa se entera de esto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si sería nuestra hija? Sí, bueno, ¿qué hizo Calva Sabúa? Millonario, su hija se casa con el pastor analfabeto. Obvio. La deshereda, la echa de su casa. Rachel con su marido van a vivir a la pobreza total, total. Rabbi Akiva todavía estaba en una disyuntiva interna, si él iba a poder estudiar Torá o no, y ahí viene la famosa historia que Rabbi Akiva ve una marca en la piedra que está dibujada por medio de una gota que va cayendo en ella. Y Rabbi Akiva dice, si una piedra que es dura y el agua que es blanda, pero con la constancia puede perforarla, cuánto más que la Torá, que es comparada con el fuego, puede entrar en mi corazón de carne. Dicho y hecho, Rabbi Akiva se va a estudiar a la yeshiva. Antes de irse a estudiar a la yeshiva, nos cuenta ahí la Gemara, en Nedarim, que ellos vivían en una pobreza total. En el invierno vivían como un depósito, un almacén de paja, y Rabbi Akiva le sacaba la paja a su esposa del pelo. Y en un momento romántico, vamos a decir, la Gemara cuenta que Rabbi Akiva le dice a Rachel,
si tendría la plata, te regalaría una corona de Yerushalayim Shel Zahav, de una corona de Jerusalén de oro. Obviamente, la famosa canción viene a parafrasear esta famosa frase talmúdica de la corona que Rabbi Akiva le termina regalando después a su esposa Rachel. Y cuenta ahí la Gemara que en ese momento Eliyahu Anabí se le aparece como una persona normal, como siempre Eliyahu Anabí suele aparecer, toca la puerta y pide un poco de paja para su mujer que había dado a luz, porque no tenía dónde acostar a su mujer pobre. Entonces escuchan lo que le dice Akiva a su mujer. Dice, mirá este hombre, ni siquiera tiene paja. Nosotros tendríamos que estar feliz con nuestra suerte. Al menos tenemos paja para dormir. Entonces ahí Rachel le dijo, andá y estudiar Torah. Él se fue y estudió Torah durante 12 años con Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Cuando se cumplen los 12 años que su esposo le había autorizado, obviamente vuelve a su casa. Cuando vuelve a la casa, escucha que hay una persona malvada hablando con su esposa y le dice que, mira, tu papá se portó bien con vos al desheredarte, porque tu esposo es una mala persona, mirá cómo te abandonó y realmente no te tendría que haber casado con vos, no es correspondiente. Te dejó viuda en vida durante todos estos años. ¿Qué responde Rachel? Si él me estaría escuchando, dice Rachel, a esta persona, yo le daría permiso para que se vaya 12 años más. Akiva no entró ni a su casa. Era otra época, ¿sí? No entró ni a su casa, se volvió a la yeshiva 12 años más. Y después de 12 años volvió a su casa, pero esta vez ya no volvió solo y ya no volvió como Akiva, volvió como Rabbi Akiva. Y volvió con 24.000 parejas de alumnos, nos cuenta la Gemara. Cuando él llega a su ciudad, todos salieron a recibirlos, obviamente, y era un hombre de renombre. Entonces, todos se acercan a saludarlo, y Rachel también quiere recibir a su marido. Entonces, otra vez esta persona malvada que le había hablado mal en su momento, hace 12 años, le dice, ¿a dónde vas? ¿No estás vestida correctamente? Con esta pobreza, con esta ropa tan gastada. No corresponde ir a recibir a este sabio tan importante. Entonces ella le dice, esa Torá que él tiene es gracias a mi dedicación y el vivir en pobreza. Cuando ella llega, imagínense la situación, ¿sí? Ella llega, están todos los jajamim, 24.000 alumnos, la gente de la ciudad, está todo el mundo, y en la mitad aparece una mujer. ¿Qué hubiera hecho la gente? ¿Qué hace una mujer? La época, obviamente, en esa época, otra época. Entonces es como que la empujan. ¿Cómo va a pasar esta mujer acá? Entonces ahí Rabbi Akiva dijo la famosa frase, Sheli beshelahem shelah y. Mi conocimiento y el conocimiento de ustedes es gracias a ella. A todo esto, como toda historia de final feliz, cuando Calva Sabúa se entera que viene un gran sabio a la ciudad, entonces él ya se había arrepentido de este juramento que había hecho para desheredar a su esposa y a su yerno. Entonces dice, voy a anular mi juramento con este gran sabio. Entonces cuando se acerca le dice, quiero anular mi juramento. Entonces Rabbi Akiva, obviamente el suegro no lo reconoce, le dice, si tu yerno sería un grande en Torá, ¿vos lo perdonarías? Le dice, sí, si sería como usted, yo lo perdonaría, seguro, y le daría todo lo que tengo. Entonces Rabbi Akiva le dice, yo soy Akiva, yo soy tu yerno. Rabbi Akiva nos cuentan nuestros sabios que él durante su vida vivió plenamente dedicado a la comunidad y él sufrió una gran pérdida, que sus 24.000 alumnos fallecieron en un periodo muy corto de tiempo, que hoy en día lo recordamos entre Pesaj y Shavuot con el duelo. Sin embargo, él no cae,
Él no se deprime. Este es un mensaje importante. Él no cae, él sigue adelante y él le enseña nuevamente a 5 alumnos que ellos se terminan transformando en los líderes de la próxima generación. La Guemará nos cuenta ahí por Brajot que a pesar del decreto romano, de la prohibición de estudiar Torá, Rabbi Akiva desobedece. Rabbi Akiva fue un transgresor del decreto romano y es arrestado. Y es ahí cuando, previo al arresto, en la famosa historia que sucede con un amigo de la infancia de Rabbi Akiva, que se llamaba Papus Ben Yehuda. Papus Ben Yehuda, en una persona excepcional, también nos cuenta que era hermano de Julianius, 2 personas que dieron la vida por la comunidad. Para otra oportunidad voy a contar su historia. Pero Papus, preocupado por su amigo Akiva, le dice, pero Akiva, ¿no tenés miedo que los romanos te atrapen? Y Rabbi Akiva le dice, te voy a dar un ejemplo. Cuentan que una vez el zorro se acerca a un lago y ve a los peces que están yendo en forma apresurada de un lado al otro del río. Entonces el zorro le pregunta a los peces, ¿por qué están tan así como preocupados que van de un lado para el otro? Entonces los peces le responden al zorro, tenemos miedo porque la gente está viniendo con sus redes a pescarnos. Entonces el zorro le dice, tengo una idea, ¿por qué no salen del agua y vienen a vivir conmigo? Acá la tierra es seca. Entonces los peces le responden al zorro, 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 ¿sobre vos se dice que sos el animal más inteligente? Me parece que no lo sos, le dice. ¿Por qué? Porque quizás acá en el agua nos pueden atrapar las redes o quizás no nos atrapen las redes. Sin embargo, si salimos del agua, somos pescados. Vamos a morir directamente. Rabbi Akiva le dice a su amigo Papus, si estudio Torá, quizás los romanos me atrapen, quizás los romanos no me atrapen. Si dejo de estudiar Torá, soy hombre muerto. ¿Qué sentido tiene mi vida si no puedo estar conectado con Hashem por intermedio de la Torá? Nos cuenta ahí la Guemará que finalmente lo terminaron atrapando a Rabbi Akiva y también a Papus lo terminaron atrapando y los metieron presos a los 2. Y ahí es cuando Papus le dice a Rabbi Akiva, dichoso sos Rabbi Akiva, que a vos te atraparon por estudiar Torá. Dichoso sos Rabbi Akiva. La Guemará cuenta que cuando a Rabbi Akiva lo atraparon en un 5 de Tishrei, 5 días antes de Yom Kippur, lo terminan matando en Yom Kippur. ¿Cuánto tiempo pasó? Hay quienes dicen que pasó un año, hay quienes dicen que no. Dicen que en el momento que lo están sacando para matar, era el momento de la lectura del Shema, de Kiryat Shema. Y en ese momento, para hacerlo sufrir, rastrillaban su carne con peines de hierro. Así cuenta la Guemará. Y mientras rastrillaban su carne, él recitaba el Shema, aceptando el yugo del cielo. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Los alumnos le dicen a Rabbi Akiva, maestro, incluso ahora, mientras sufrís, recitas el Shema. Escuchen lo que le responde Rabbi Akiva. Esto es un líder. Rabbi Akiva les dice, toda mi vida estuve preocupado por el versículo que digo en el Shema, Be'avta et Hashem Elokeja, Bechol lebavja, ubechol nafsheja, ubechol meodeja. Y me preguntaba, ¿cuándo voy a poder cumplir esto de amar a Dios con toda mi vida, Bechol nafsheja? Y ahora que se me da la oportunidad de cumplir este versículo, ¿no lo voy a cumplir? Cuenta la Guemará que él murió pronunciando la palabra Ejad. Cuando él muere, una voz del cielo se escucha que dice, Ashreja Rabbi Akiva, dichoso sos Rabbi Akiva, que tú Neyamá, que tu alma dejó tu cuerpo
mientras pronunciaste Ejad, uno. Bienvenido al Olam Abba, bienvenido al mundo venidero. Pero acá les quiero contar una historia impresionante, que la conté esta semana en un shiur. La Gemara nos cuenta en Menajot que cuando Moshe estaba en el monte Sinai, Dios le mostró todas las futuras generaciones hasta la llegada del Mashiach. Pero hubo una generación que le llamó mucho la atención. Entonces, se detiene esa generación y vio que había una persona excepcional. Entonces, lo ve en ese momento a Dios, mientras le mostraba a las generaciones, lo ve que Dios está, como de alguna forma, atando tagim, poniéndole coronas a las letras de la Torá, dice la Gemara. No sé si prestaron atención alguna vez que la Torá tiene en diferentes letras, en la Shin, en la Ain, en la Tet, en la Nun, en la Zain, en la Gimel, en la Tzadik, tiene como coronitas, que es como un adorno a la Torá, ¿sí? Entonces él lo ve a Hashem poniéndole estas coronitas a la Torá, estos tagim a la Torá. Entonces Moshe le pregunta a Hashem, ¿para qué le pones esta corona? ¿Qué no podés entregar la Torá sin estas coronitas? ¿Quién te impide dar la Torá sin estas coronas? Entonces, ahí Hashem le dice, ¿viste esta generación que te llamó la atención? En esa generación va a haber un hombre que se va a llamar Akiva Ben Yosef. Y él va a interpretar alajot de cada una de estas coronas de las letras del Sefer Torah. Entonces Moshe le dice, Hashem, mostrámelo, quiero ver su vida, quiero conocerlo, este hombre que le va a poner coronas, interpretar las coronas de la Torá, que ni Moshe sabía el significado, no lo había recibido todavía. Entonces Hashem le dice, movete para atrás y mira. Entonces, como que Hashem lo teletransporta a la generación de Rabbi Akiva, y Moshe se sienta en la octava fila donde Rabbi Akiva está dando un shiur. Y Rabbi Akiva no entiende Moshe no entiende lo que Rabbi Akiva está enseñando en su shiur. Entonces dice que se debilitó su mente. Se preocupó porque no entendió lo que Rabbi Akiva estaba enseñando. Él era Moshe, pero no entendía lo que Rabbi Akiva estaba hablando en otra lógica que Moshe no estudiaba de esa forma. Entonces, de repente, uno de sus alumnos le pregunta, ¿de dónde aprendiste esto, maestro? Akiva, Rabbi Akiva, ¿dónde aprendiste esto? Entonces Rabbi Akiva le responde, esto es una alajá que la recibió Moshe en el monte Sinai. Y ahí Moshe se tranquilizó. Porque dijo, bueno, esto también es parte de la Torá que yo voy a recibir. Cuando Moshe obviamente ve toda esta grandeza, le dice a Hashem, bueno, mostrame toda su vida, quiero ver el final de su vida. Ahí Moshe le dice, pero ¿por qué si Akiva es tan grande, por qué estás dando la Torá por mi intermedio? Moshe era un hombre muy humilde, era el prototipo de la humildad. Y ahí Hashem le dice, cállate, no preguntes, así es mi intención, así es mi kavaná, no preguntes todo. Entonces Moshe le pregunta a Hashem, me mostraste su Torá, mostrame su recompensa. Mostrame su recompensa, quiero ver cuál es su recompensa. Entonces Hashem le dice otra vez, volvete para atrás y acomodate y mira. Y Moshe vio, escuchen esto porque es muy fuerte, Moshe vio que estaban vendiendo la carne de Rabbi Akiva en una carnicería, que le habían arrancado mientras lo torturaban hasta la muerte a Rabbi Akiva. O sea, no lo mataron solamente, sino que para rebajarlo vendían la carne de Rabbi Akiva en una carnicería. Entonces ahí Moshe le pregunta a Hashem la famosa frase, Zu Torah, Besuz Hará, esta es la Torá,
¿Y esta es la recompensa? Y ahí Shem le responde, cállate, no me preguntes. Así es mi intención. Lo que me gusta de esta historia, que es una historia fuertísima, pero hay un mensaje muy, muy fuerte, una enseñanza muy fuerte. Moshe, después de ver esta historia y el castigo de Rabbi Akiva, y a pesar que él no entiende, y no entendió, y no lo vamos a entender por qué Rabbi Akiva sufre de esta forma, Moshe vive 40 años más después de la entrega de la Torá en Sinai, y su fe se mantiene intacta. Moshe no duda en la justicia divina, no duda en Hashem en lo más mínimo. Y este es el comportamiento del pueblo judío durante toda la historia. Vimos sufrimiento, no lo entendemos, pero nuestra fe se mantiene intacta. Les voy a contar sobre algunos sabios más, si me permiten. Otro de los 10 mártires que murieron en esta época. Uno de ellos se llamaba Rabbi Hanina ben Teradión, que cuentan que los romanos lo encontraron estudiando Torá en público, y como castigo lo envolvieron en un Sefer Torá y lo prendieron fuego con el Sefer Torá. Pero para que su muerte no sea tan rápido y agonice y sufra en su muerte, le pusieron tiras de lana mojada entre el Sefer Torá y su corazón para que tarde en quemarse. Cuando sus alumnos lo ven, y lo ven en ese momento, y se dieron cuenta que él tenía que ver algo en ese momento de la muerte, al Kiddush Hashem, santificando el nombre de Dios, él tenía que ver algo. Entonces le preguntan, maestro, ¿qué estás viendo? Y él dice así, Gvilim Nisrafim Beotiot Porjot. Significa, el pergamino se está quemando, pero las letras están volando. Es un mensaje impresionante. El pergamino se puede quemar. Nuestros cuerpos, los antisemitas pueden tener dominio sobre ello, pero nunca sobre nuestra alma. Las letras están volando. Nunca puede tener nadie dominio sobre nuestra fe. Nos pueden quitar todo, dice Rabbi Hanina ben Teradión, pero lo único que no nos pueden quitar es nuestra fe. Los alumnos le dicen a Rabbi Hanina, abrí la boca para inhalar un poco de humo y morir más rápido. Rabbi Hanina le dice, está prohibido, no puedo cortar mi vida, voy a morir cuando me termine quemando, pero no puedo cortar mi vida, no puedo acelerar mi muerte. Entonces ahí la Gemara Menajot cuenta que el verdugo, quien lo estaba matando en ese momento, se vio impresionado de la fe de este judío. Entonces le dice, Rabino, hagamos un trato. Si yo le saco la lana esta que está impidiendo su muerte, ¿usted me promete una parte en el mundo venidero? El verdugo le dice esto. Rabbi Hanina ben Teradión le dice, te prometo. Jurame, le dice, no le creía, te lo juro. Le quita al verdugo esto que frenaba su muerte y Rabbi Hanina muere inmediatamente. Y el verdugo, de la emoción que tiene, se tira al fuego y muere con Rabbi Hanina. Escuchen lo que dice la Gemara. Es impresionante. En ese momento sale una voz del cielo que dice, bienvenido Rabbi Hanina ben Teradión y su verdugo al mundo venidero. Sobre esto Rabbi Yehuda Nasi lloraba y decía así, hay quien adquiere el mundo venidero en un momento y hay quien lo adquiere con toda una vida de esfuerzo. Último de los sabios, ya que es muy fuerte estas historias, se llamaba Rabbi Yehuda ben Baba. En esa época, los romanos
a toda costa querían frenar la diseminación de la Torá, entonces prohibieron algo crucial, que era la ordenación rabínica, la smijá. Está prohibido que haya nuevos rabinos. Y quien transgredía esto tenía pena de muerte él, el que se la daba, el que la recibía. La ciudad donde se daba la smijá era destruida y aumentaban los impuestos al pueblo judío. ¿Qué hace Rabbi Yehuda ben Baba? Agarra 5 alumnos, los lleva al desierto, y de Jacob, y les da una smijá y los ordena rabínicamente ahí. En esa época la smijá era smijá para el Sanedrín, era otro tipo de smijá, ordenación rabínica, diferente a la que tenemos, de otro nivel de la que tenemos hoy en día. Cuando los romanos se enteran, lo van a buscar, pero Rabbi Hanina le dice a sus alumnos: escápense. Él no logra escaparse y lo terminan matando. 300 flechas le clavaron. Pero le llegó a la smijá a 5 de los más grandes sabios de la próxima generación. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Barilai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi ben Jalafta, Rabbi Eliezer ben Shamua, de los más grandes sabios de la próxima generación, que vamos a hablar, si Dios quiere, en el próximo encuentro. Los romanos no lo dejan enterrar a Rabbi Yehuda ben Baba y con su carne alimentan a sus perros. Pero Dios, si no fuera porque se lo llevó a Adriano en tiempo, ¿quién hubiera sabido lo que hubiera pasado con el pueblo judío si este maldito Adriano hubiera continuado con sus decretos? Y es ahí donde muere Adriano y sube un nuevo emperador, que es uno de los emperadores más benévolos de la historia en relación con el pueblo judío, Antonino Pío, donde en su época es donde comienza la obra más importante de la historia judía, que es la Mishnah, la escritura de la Torá oral. Si Dios quiere, de este tema vamos a hablar en nuestro próximo encuentro, pero tenemos que saber que el pueblo judío siempre mantuvo su fe intacta, aún frente a las adversidades, aún cuando no entendemos. El pergamino se puede quemar, pero las letras vuelan en el aire. Rabino Mendy, no sé si estás por ahí.